La lluvia caía sobre Madrid con una constancia fina y silenciosa, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Las farolas dibujaban reflejos dorados sobre el asfalto mojado mientras una ambulancia avanzaba por la zona norte, con las luces apagadas y el motor en un murmullo cansado. Dentro. Julia Martínez revisaba por última vez el reloj de su muñeca. Faltaban pocos minutos para terminar el turno nocturno. Uno de esos turnos largos que dejan el cuerpo agotado y la mente en alerta, incluso cuando todo parece tranquilo. Julia llevaba años trabajando como técnica sanitaria del SUMA 112. Había aprendido a leer el silencio de la noche. A distinguir cuando una guardia estaba a punto de acabar sin sobresaltos y cuando el destino tenía otros planes. Aquella noche. Justo cuando pensaba en el café caliente que la esperaba en casa. La radio crepitó con una urgencia seca y profesional, posible reacción anafiláctica durante una boda en el Club de Campo Villa de Madrid. Varón adulto consciente empeorando. El cuerpo de Julia reaccionó antes que sus pensamientos. Confirmó el aviso, ajustó los guantes y miró a su compañero con un gesto breve. La ambulancia aceleró. Y el sonido de la sirena rompió la calma elegante de los barrios residenciales, mezclándose con la lluvia y la oscuridad. Al llegar, el contraste fue inmediato. Coches de alta gama ocupaban el aparcamiento, la fachada del club brillaba bajo luces cálidas y, desde el interior, se filtraba música en vivo y risas contenidas. Era una de esas bodas donde todo está calculado para impresionar. Dentro del salón, sin embargo, el ambiente había cambiado. Un hombre con traje de gala estaba desplomado sobre una silla, el rostro enrojecido, la respiración agitada. A su alrededor, el pánico comenzaba a abrirse paso entre los invitados. Julia se movió con precisión, aislándose del ruido y del lujo. Evaluó rápidamente, preparó la medicación y dio instrucciones claras. Su voz no tembló. Cada gesto era fruto de la experiencia. La intervención fue rápida, eficaz. En pocos minutos, la respiración del paciente se estabilizó y el color volvió lentamente a su rostro. Un suspiro colectivo recorrió el salón, seguido de un aplauso contenido, tenso, casi impropio del lugar. Cuando Julia se incorporó, retirándose los guantes con un movimiento automático, buscó al organizador del evento para coordinar el traslado. Fue entonces cuando ocurrió. Al otro lado del salón, junto al altar improvisado y las flores blancas, estaba el novio. Alto, impecable, con el rostro iluminado por las lámparas de araña. Julia sintió que el tiempo se detenía. Su corazón dio un golpe seco, incómodo. Aquella cara, no podía ser. Era demasiado familiar. Demasiado imposible. Por un segundo eterno, sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, Julia supo que aquella noche no iba a terminar como esperaba. Julia permaneció inmóvil durante unos segundos. Como si el suelo de mármol se hubiera convertido en agua helada bajo sus pies. Observó al novio con una atención que rozaba lo irracional. La línea de la mandíbula. El arco exacto de la ceja derecha, la forma en que sostenía la mirada con una serenidad aprendida, todo coincidía. No era un parecido lejano ni una casualidad amable. Era David Herrera. El mismo rostro que había aprendido de memoria 15 años atrás, el que había amado y luego perdido sin explicaciones. La música seguía sonando. Ajena al temblor que comenzaba a recorrerle las manos. Julia sintió como el ruido del salón se alejaba, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Dio un paso adelante sin pensarlo. Su corazón latía con una fuerza incómoda, casi dolorosa. La incredulidad se mezcló con un reconocimiento visceral, profundo, imposible de negar. David, susurró. El hombre giró la cabeza. Sus ojos se posaron en ella con curiosidad educada, sin rastro de reconocimiento. Se acercó un paso. Con la cortesía ensayada de quien está acostumbrado a saludar desconocidos en eventos públicos. Creo que se equivoca, dijo con calma. Mi nombre es Eric Herrera. El apellido cayó como un golpe seco. Julia negó con la cabeza, incapaz de aceptar aquella respuesta. La cercanía le permitió ver un detalle mínimo, definitivo. Se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz, como si aquello fuera un secreto que solo ellos dos compartían.
Tienes una marca detrás de la oreja derecha, dijo. Pequeña. Con forma de media luna. Siempre decías que parecía una sonrisa torcida. Eric se llevó la mano al cuello por puro reflejo. Su gesto fue breve, casi imperceptible, pero suficiente. La confusión cruzó su rostro por primera vez. Antes de que pudiera responder, una voz grave y autoritaria cortó el aire del salón. ¿Qué está pasando aquí? Ricardo Montoya. El padre de la novia avanzó desde la mesa principal con el ceño fruncido. Su traje impecable y su postura rígida imponían silencio a su paso. Observó a Julia de arriba a abajo con una mezcla de desprecio y fastidio. Este es un evento privado, dijo. No vamos a tolerar escenas ni insinuaciones fuera de lugar. Julia intentó explicar, las palabras atropellándose unas a otras. Señaló al novio o habló de un error imposible, de una coincidencia que no podía serlo. Ricardo no escuchó. Hizo un gesto seco a dos miembros de seguridad. Acompáñenla fuera. Las manos no fueron bruscas, pero sí firmes. Julia fue guiada entre las mesas mientras las miradas curiosas y los murmullos la seguían. La música se reanudó con una puntualidad cruel cuando las puertas del salón se cerraron tras ella. Afuera, la lluvia la recibió sin delicadeza. El frío le caló el uniforme mientras permanecía de pie, respirando con dificultad. La humillación ardía. Pero más fuerte era otra cosa, la certeza absoluta de que no había sido un error. Bajo aquella lluvia madrileña, Julia supo que el pasado acababa de encontrarla. El piso de Julia, en la zona norte de Madrid, la recibió con un silencio denso, casi físico. Cerró la puerta con cuidado. Como si temiera despertar a alguien que no estaba allí. Dejó las botas junto a la entrada y apoyó la espalda en la pared unos segundos, respirando hondo. El cansancio le pesaba en los hombros, pero el sueño era imposible. La escena del salón, el rostro del novio, la marca detrás de la oreja. Todo se repetía con una claridad cruel. Encendió una lámpara pequeña del salón. La luz tibia apenas rompía las sombras. Se sentó en el sofá sin quitarse el uniforme y se pasó una mano por el cabello mojado. Aquella noche no terminaría con una ducha caliente ni con el alivio del descanso. Lo sabía. Se levantó y fue hasta el armario del pasillo. En el estante más alto. Detrás de mantas viejas estaba la caja. Una caja sencilla de cartón duro que no abría desde hacía años. Dudó un instante antes de bajarla. Al hacerlo, un olor leve a papel antiguo y metal la envolvió. Se sentó en el suelo y levantó la tapa. Dentro había fotografías gastadas, entradas dobladas de ferias y conciertos. Y un anillo sencillo de plata. Julia tomó la primera foto. Dos jóvenes sonriendo frente a una carpa blanca. Ella con el pelo recogido de cualquier manera. Él con una camiseta demasiado grande y una mirada que parecía prometerlo todo. David Herrera. Se conocieron en una donación de sangre. Una de esas campañas universitarias que nadie toma demasiado en serio. Él había ido casi obligado por un amigo. Ella, como voluntaria. Hablaron mientras esperaban turno y, sin darse cuenta, no dejaron de hacerlo durante meses. Fue un amor intenso, juvenil, sin frenos. De esos que hacen sentir que el mundo empieza y termina en la misma persona. Pero la intensidad también trajo grietas. Los celos llegaron sin avisar, pequeños al principio. Luego más afilados. Una discusión absurda, palabras dichas para herir, silencios que se alargaron demasiado. Julia recordó la última pelea con una nitidez incómoda. Recordó la puerta cerrándose, la sensación de haber dicho algo irreparable. Poco después, David desapareció. Se fue de Madrid con su madre. No dejó dirección. No respondió mensajes. Julia escribió cartas que nunca obtuvieron respuesta. Con el tiempo la ausencia se convirtió en una herida cerrada en falso, cubierta, pero sensible. Años después, intentó reconstruirse. Se casó. Un matrimonio correcto sin grandes conflictos ni grandes emociones. Duró poco. Se separaron de mutuo acuerdo. Como dos personas que entienden que ya no hay nada que salvar.
ahora sentada en el suelo de su salón. Julia volvió a mirar la foto del joven que había amado. El hombre del club no solo se parecía a David. Tenía los mismos gestos, la misma presencia. Demasiadas coincidencias. Guardó la foto con manos temblorosas. Eric Herrera no podía ser solo un parecido. Era demasiado igual. A la mañana siguiente. Con el cielo de Madrid limpio tras la lluvia nocturna, Julia se detuvo frente al edificio donde trabajaba Eric Herrera. La fachada de cristal reflejaba una ciudad en movimiento. Ajena al nudo que ella sentía en el estómago. No había dormido casi nada, pero la decisión estaba tomada. No había venido a buscar una escena ni una explicación inmediata. Solo necesitaba comprobar que no estaba perdiendo el juicio. En recepción se presentó con educación, mencionando el incidente médico de la noche anterior. La espera fue breve. Pero cada segundo pareció estirarse. Cuando Eric apareció al fondo del pasillo, Julia tuvo la misma sensación de la noche anterior, aunque esta vez, bajo la luz clara del día. El impacto fue más frío y preciso. No había música ni flores que distorsionaran la percepción. Solo dos personas frente a frente. Gracias por venir, dijo él. Con una cortesía medida. No esperaba volver a verla tan pronto. El tono era correcto contenido. Julia asintió. Ninguno de los dos sonrió. Se apartaron hacia un rincón del vestíbulo, lejos del tránsito de empleados. El silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo, sino tenso. Como si ambos supieran que cualquier palabra podía cambiar algo. Julia abrió el bolso con un gesto lento. Sacó una fotografía antigua, doblada en las esquinas por el uso. La sostuvo unos segundos antes de entregársela. Quiero que la mires con calma, dijo. Eric tomó la foto. Sus cejas se fruncieron apenas. La observó con atención. Como si buscara un truco evidente. El parecido era innegable. Demasiado. Esto, murmuró. Podría jurar que soy yo. No lo eres, respondió Julia con suavidad. Su nombre era David Herrera. Eric alzó la vista. La inquietud apareció sin disimulo. Devolvió la foto con cuidado como si pesara más de lo normal. Nunca he visto esta imagen, dijo. Pero no entiendo cómo alguien puede ser tan igual. Julia respiró hondo. Señaló su propia oreja derecha. Imitando un gesto que conocía de memoria. Tienes una marca pequeña detrás de la oreja, explicó. Él también la tenía. En el mismo sitio. Eric llevó la mano hacia atrás. Casi sin darse cuenta. Sus dedos rozaron la piel y se detuvieron. El gesto fue breve pero definitivo. Bajó la mano despacio. Su expresión había cambiado. Ya no había cortesía profesional, sino una duda real, incómoda. Hablaré con mi madre, dijo al fin. Hay cosas de mi familia que nunca se comentaron. Quizá haya algo que no sé. Julia asintió. No pidió más. Sabía que ese era el único paso posible. Se despidieron con un gesto contenido, sin promesas ni conclusiones. Eric volvió al interior del edificio. Julia salió a la calle, sintiendo el aire frío en el rostro. No tenía respuestas, pero la grieta estaba abierta. Y una vez abierta, ya no podía cerrarse. Esa misma tarde, Eric regresó a la casa de su madre en las afueras de Madrid. El trayecto se le hizo más largo de lo habitual. Cada semáforo parecía darle tiempo de sobra para repasar la fotografía, la marca detrás de la oreja, la certeza incómoda de que algo esencial había sido ocultado. Aparcó frente al chalet y permaneció unos segundos con las manos sobre el volante, como si necesitara reunir fuerzas antes de cruzar la puerta. Elena Herrera estaba en la cocina. Preparando una infusión. Al verlo entrar, levantó la vista con una sonrisa automática que se apagó en cuanto notó la rigidez de su hijo. Mamá. Tenemos que hablar, dijo Eric sin rodeos. Elena dejó la taza sobre la encimera. El silencio que siguió fue denso, cargado de una expectativa antigua. Eric sacó la fotografía del bolsillo y la colocó frente a ella.
Elena la miró apenas un segundo antes de llevarse una mano a la boca. El color abandonó su rostro. ¿De dónde has sacado eso?, susurró. Eric respiró hondo. Quiero la verdad. Toda. Las palabras tardaron en salir. Elena se sentó despacio. Como si el peso de los años se hubiera concentrado de golpe en sus hombros. Finalmente asintió. Estaba embarazada de gemelos, confesó. 2 niños sanos. La noche en que nacisteis hubo un incendio en el hospital. Fue un caos. Humo, alarmas, evacuaciones. Cuando todo terminó, uno de vosotros no estaba. Eric sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Cómo que no estaba? Desapareció, respondió ella, con la voz quebrada. Nadie supo decirnos qué pasó. Dijeron que quizá hubo un error con las pulseras, que los registros se perdieron en el incendio. Buscamos durante meses. Denuncias, llamadas, preguntas sin respuesta. Al final, el hospital cerró y el caso se enfrió. La culpa asomó en sus ojos. Tu padre no pudo soportarlo. Decidimos no hablar más de ello. Pensamos que protegerte era dejar el pasado enterrado. Eric se puso de pie de golpe. ¿Protegerme?, repitió. Me quitasteis a mi hermano y luego me quitasteis la verdad. Elena lloró en silencio. No sabíamos qué más hacer. Eric negó con la cabeza. Yo sí lo sé. No voy a aceptar el olvido. Salió de la casa sin mirar atrás. En el coche, con las manos aún temblorosas, marcó un número que conocía de memoria desde la noche anterior. Julia atendió al segundo tono. Eric no perdió tiempo. Hablé con mi madre, dijo. Es cierto. Tuve un hermano gemelo. Desapareció la noche en que nacimos. Durante un incendio en el hospital. Al otro lado de la línea, el silencio fue breve pero elocuente. Mi madre trabajó en ese hospital, respondió Julia en voz baja. Me habló muchas veces de aquel incendio. Eric cerró los ojos. En ese instante ambas historias dejaron de ser paralelas. La verdad, enterrada durante 15 años. Acababa de unirlas de forma irreversible. 2 días después, Julia y Eric se sentaron frente a frente en una cafetería discreta del norte de Madrid, lejos del ruido del centro. Afuera el cielo permanecía gris, como si la ciudad acompañara la espera. Ninguno tocó el café. Habían tomado una decisión que no admitía marcha atrás. El investigador privado llegó puntual. Era un hombre de gestos contenidos y mirada atenta, acostumbrado a historias que no siempre tenían un final amable. Escuchó sin interrumpir mientras Julia y Eric le entregaban la fotografía, los datos del hospital y la fecha del incendio. Asintió con profesionalidad. Empezaré por los archivos sanitarios y los registros de nacimientos, dijo. No será rápido. Algunos documentos de esa época no están digitalizados. La espera se volvió pesada. Julia continuó con sus turnos en el Summa 112, cumpliendo cada protocolo con la misma precisión de siempre, aunque su mente estaba en otra parte. Eric, por su lado, evitó las reuniones sociales y las llamadas familiares. Cada notificación en el móvil le aceleraba el pulso. Cuando el investigador llamó, una semana después, quedaron en verse de inmediato. El despacho era pequeño, con carpetas apiladas y una luz blanca demasiado directa. El hombre colocó una carpeta sobre la mesa y habló con franqueza. El incendio existió, confirmó. Los registros del hospital lo prueban. Hubo 2 bebés inscritos a nombre de Elena Herrera. Uno figura como trasladado sin firma final. No consta defunción. Eric apretó los puños. Julia contuvo la respiración. Años después, continuó, aparece un David Herrera en otra comunidad autónoma. Misma fecha de nacimiento. Los datos encajan. Las páginas se deslizaron una a una. Estudios, trabajos temporales, una vida reconstruida lejos de Madrid. David había crecido sin saber de su origen. Sin conocer a su hermano. Se casó, añadió el investigador. Llevó una vida discreta. Julia sintió un nudo en la garganta.
Había pasado 15 años imaginando 1000 finales posibles. Ninguno la preparó para lo siguiente. El año pasado, dijo el hombre bajando ligeramente la voz, David murió en un accidente de tráfico. Colisión en una carretera secundaria. El conductor contrario dio positivo en alcohol. No hubo supervivientes. El silencio cayó con un peso definitivo. Eric cerró los ojos. Como si intentara procesar una pérdida que acababa de descubrir. Julia sintió que algo dentro de ella se quebraba, una segunda vez. Entonces, murmuró Eric. ¿Todo esto llega tarde? No del todo, respondió el investigador con cautela. ¿Hay algo más? Julia levantó la mirada, con los ojos brillantes. La búsqueda del pasado había llegado a su clímax más cruel. David había existido. Había vivido. Y ahora, definitivamente, ya no estaba. Hay una niña, dijo el investigador. Rompiendo el silencio. Emilia Herrera. 3 años. Hija de David. Las palabras tardaron unos segundos en asentarse. Julia sintió como el aire regresaba de golpe a sus pulmones. Como si hasta ese instante hubiera estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Eric se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en la carpeta. ¿Está viva? Preguntó. Innecesariamente. Sí, respondió el hombre. Tras el fallecimiento de sus padres, pasó al sistema de acogimiento de la Comunidad de Madrid. Está en una familia temporal. El expediente está activo. El despacho pareció encogerse. David había muerto, pero no del todo. Algo suyo seguía respirando, creciendo, esperando sin saberlo. Julia fue la primera en ponerse en pie. Tengo que verla. Lo intentó al día siguiente. El edificio de servicios sociales era funcional, sobrio. Con dibujos infantiles en las paredes que no lograban suavizar la rigidez de los trámites. Julia explicó quién había sido David para ella, habló con voz firme. Aunque por dentro temblaba. La trabajadora social escuchó con atención, pero negó despacio. Lo siento, dijo. Sin vínculo legal o familiar reconocido. No podemos autorizar visitas. Julia salió con la sensación de haber llegado tarde otra vez. En el vestíbulo se apoyó unos segundos en la pared, luchando contra las lágrimas. Fue entonces cuando escuchó pasos a su espalda. «¿Está conmigo?» La voz de Eric sonó clara. Se acercó al mostrador y mostró su documentación. «Soy Eric Herrera. Hermano gemelo de David. Tío biológico de la menor». La actitud de la trabajadora social cambió de inmediato. Revisó el expediente, asintió y les pidió que la siguieran. Caminaron por un pasillo largo, decorado con murales de colores. Julia sentía las piernas débiles, como si cada paso fuera una prueba. La puerta de la sala de visitas se abrió despacio. Dentro, una niña pequeña jugaba en el suelo con bloques de madera. Tenía el cabello castaño claro y los ojos grandes, atentos. Al oír el ruido, levantó la cabeza. Julia se quedó inmóvil. Aquellos ojos. Eran los de David. Emilia, dijo la trabajadora social con suavidad. ¿Tienes visita? La niña observó a Eric unos segundos y luego a Julia. Frunció el ceño. Como si algo le resultara familiar sin saber por qué. Se levantó despacio y caminó directamente hacia Julia. Sin dudarlo, le rodeó las piernas con los brazos. Mamá, dijo. Con una certeza desarmante. El mundo se detuvo. Julia se arrodilló de inmediato con las manos temblando, y la estrechó contra su pecho. No corrigió la palabra. No pudo. Eric giró el rostro, incapaz de contener la emoción. En ese abrazo Julia comprendió que incluso después de la pérdida más brutal, la vida encontraba una forma inesperada de abrirse paso. David había dejado algo vivo. Y con ello una posibilidad de futuro. La casa de Eric Herrera y Olivia Montoya estaba impecable aquella noche, como siempre. Demasiado ordenada para ser un hogar. Cuando Eric cruzó la puerta, aún llevaba en la chaqueta el olor a lluvia y a pasillos institucionales. Olivia apareció desde el salón con una copa en la mano.
Vestida para una cena que no iba a ocurrir. Llegas tarde, dijo sin mirarlo. Mi padre preguntó por ti. Eric dejó las llaves sobre la consola. Su voz fue serena. Cansada. Hoy no voy a acompañarte a ningún sitio. Olivia alzó una ceja, irritada. Otra vez con eso. Desde la boda estás raro. Obsesionado con esa mujer, la sanitaria. Se llama Julia, respondió. Y no es una obsesión. Es la verdad. Olivia soltó una risa breve sin humor. La verdad no paga las cuentas, Eric. La imagen sí. Tú lo sabías cuando te casaste conmigo. La discusión no subió de tono, fue peor. Fue fría. Dos visiones del mundo chocando sin posibilidad de acuerdo. Eric habló de su hermano, de Emilia, de lo que había descubierto. Olivia escuchó con los brazos cruzados, como si se tratara de una historia ajena. No pienso criar problemas, sentenció. Ni niños que no son míos, ni dramas que manchen nuestro apellido. La palabra apellido quedó flotando. Eric comprendió entonces que no había nada más que discutir. El teléfono vibró sobre la mesa. Olivia lo miró y sonrió con suficiencia. Mi padre dice que... Si sigues por ese camino, se acabó todo. Las cuentas, los coches, los contactos. No eres nadie sin nosotros. Eric asintió despacio. Lo sé. Subió las escaleras. Abrió el armario y sacó una maleta. Metió lo imprescindible, ropa, documentos, un par de libros. Nada más. Bajó con la maleta cerrada. Olivia lo esperaba en el rellano. Volverás, dijo. Siempre vuelven. No, respondió él. Esta vez no. La lluvia había vuelto a Madrid cuando Eric salió a la calle. Cargó la maleta en el coche y condujo sin rumbo fijo durante unos minutos, dejando que la ciudad se desdibujara tras el parabrisas. Al final, se detuvo frente al edificio de Julia Martínez. Dudó un instante, pero la decisión ya estaba tomada. Tocó el timbre. La puerta se abrió. Julia apareció con un jersey sencillo y el cansancio reflejado en el rostro. Al verlo empapado y con la maleta, no hizo preguntas innecesarias. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo?, preguntó Eric. Julia se hizo a un lado. Claro. Mientras la puerta se cerraba y la lluvia seguía cayendo afuera, Eric supo que había perdido un mundo entero. Y, por primera vez, no lo lamentó. Los días comenzaron a adquirir un ritmo nuevo, más lento y más verdadero. El piso de Julia, antes silencioso, se llenó de sonidos pequeños, pasos descalzos, juguetes golpeando el suelo, risas inesperadas. Emilia se adaptó con una naturalidad que sorprendió a ambos adultos. Como si siempre hubiera sabido que ese lugar la estaba esperando. Julia mantenía sus turnos en el Summa 112, ajustándolos cuando podía. Eric se ocupaba de las mañanas, desayunos sencillos, mochilas diminutas, preguntas imposibles de responder antes de las 8. Emilia observaba el mundo con una curiosidad incansable. A veces confundía a Eric con un tío, y otras con un papá, y él sin corregirla. Aprendió a aceptar esa ambigüedad con una sonrisa contenida. Julia, desde la cocina, fingía no escuchar, aunque el gesto le ablandaba el pecho. El proceso de acogimiento avanzó con la burocracia esperable. Informes, entrevistas, visitas domiciliarias. Una trabajadora social revisó cada detalle con rigor, estabilidad. Horarios, red de apoyo. Julia respondió con calma, Eric con una sinceridad que no buscaba impresionar. No prometieron perfección, solo constancia. La espera se hizo larga. Pero ya no fue angustiosa. Habían aprendido a vivir en el mientras tanto. Hubo tardes de parque, con meriendas improvisadas y rodillas raspadas que Julia curaba con la misma destreza que en la ambulancia. Hubo noches de cuentos repetidos hasta el cansancio. Y una rutina de baño que Emilia convertía en juego, chapoteando como si el agua fuera un tesoro recién descubierto. Eric, empapado, bromeaba con que el suelo del baño conocía mejor el mar que la costa. Una mañana llegó la notificación oficial. Julia la abrió con las manos temblorosas.
Leyó despacio. 2 veces antes de levantar la vista. Asintió, incapaz de hablar. Eric entendió sin palabras. Emilia, ajena al peso de los trámites, celebró a su manera. Exigiendo helado para desayunar. Julia puso cara de protesta. Eric levantó las manos en señal de rendición. Acordaron un yogur con forma de helado, y los 3 rieron. La casa se transformó en hogar sin ceremonias. No por los papeles, sino por los gestos mínimos, una taza favorita, una manta compartida, una foto nueva en la nevera. Julia descubrió que la calma no era ausencia de problemas, sino presencia de cuidado. Eric comprendió que pertenecer no dependía de un apellido, sino de quedarse cuando hace falta. Esa noche, al apagar la luz del pasillo, Julia se detuvo un segundo a escuchar la respiración tranquila de Emilia. Sonrió. La sanación no llegó de golpe. Llegó así, paso a paso, eligiéndose cada día. La noticia llegó sin avisar, una mañana cualquiera. Cuando Julia se quedó unos segundos más de lo habitual mirando el espejo del baño. No fue un sobresalto ni una escena dramática. Fue una certeza tranquila que se confirmó horas después en la consulta, con palabras medidas y una sonrisa profesional. Estaba embarazada. Julia escuchó el diagnóstico con incredulidad primero y con una emoción contenida después, como si el cuerpo hubiera decidido, por fin, cerrar un círculo que llevaba años abierto. Eric recibió la noticia en la cocina, con Emilia sentada a la mesa dibujando soles torcidos. Se quedó en silencio, apoyado en la encimera. Y luego rió con un alivio que no intentó disimular. Emilia, al comprender solo lo esencial, preguntó si eso significaba que habría otro cuento antes de dormir. Julia asintió. Esa noche hubo 2. El nacimiento de Mateo Herrera fue sereno. Un llanto breve, manos pequeñas aferrándose al mundo, y un silencio reverente que llenó la habitación del hospital. Julia lo sostuvo contra el pecho con una calma nueva, distinta a la de otras guardias y otras urgencias. Eric observó la escena desde un lado. Consciente de que aquello no era una recompensa ni un milagro aislado, sino la consecuencia natural de todo lo que habían elegido. Las semanas se acomodaron solas. Hubo noches sin dormir y mañanas lentas. Emilia asumió su papel con una seriedad encantadora, explicando a quien quisiera escuchar que su hermano era pequeño, pero importante. Julia volvió a pasear por el barrio empujando el carrito, ahora con 2 ritmos distintos marcando el paso. Una tarde clara de primavera. La familia se detuvo en un parque madrileño. El césped estaba salpicado de risas ajenas, y los árboles filtraban la luz en sombras suaves. Emilia corría unos metros por delante. Segura, mientras Eric llevaba a Mateo con cuidado. Julia se sentó un momento en un banco observándolos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que había encontrado. Fue entonces cuando lo vio. Ricardo Montoya caminaba a lo lejos sin séquito ni prisas, con el porte menos firme que recordaba. Sus miradas se cruzaron apenas un instante. No hubo reproches ni gestos de victoria. Solo un reconocimiento silencioso. Ricardo bajó la vista y siguió su camino. Julia no sintió rencor. Tampoco satisfacción. Sintió paz. Eric regresó con Mateo en brazos y se sentó a su lado. Julia apoyó la cabeza en su hombro. Emilia volvió. Sudada y feliz, y anunció que aquel era su parque. Nadie la corrigió. Mientras el sol descendía, Julia entendió con una claridad sencilla. Que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde. Que la familia no siempre es la que se hereda, sino la que se construye con actos repetidos y presencia constante. Y que la verdadera riqueza no vive en cuentas ni en apellidos, sino en quienes deciden quedarse, incluso cuando quedarse es lo más difícil. Al levantarse para volver a casa, Julia miró a los suyos y sonrió. No había sido una historia de finales perfectos. Había sido mejor, una historia de elecciones conscientes. Y eso, pensó, era más que suficiente.